cántico de mediación, verdad y comunión restaurada. No es político ni administrativo, sino espiritual y representativo. Su función gira en torno a mediar, enseñar y mantener la comunión entre Dios y el pueblo. Representar delante de Dios. El sacerdote se presentaba en nombre del pueblo, llevando sus cargas, sus pecados y sus necesidades delante de Dios. No hablaba por sí mismo, sino como representante. Y tomará Aarón los nombres de los hijos de Israel para memoria delante de Jehová continuamente. El pueblo no iba solo, alguien llevaba su nombre ante el Altísimo. Sacrificio, expiación y restauración. Una función central era ofrecer sacrificios por el pecado, la gratitud y la adoración conforme a lo establecido por Dios. Para hacer expiación por los pecados del pueblo. Para hacer expiación por los pecados del pueblo. Para hacer expiación por los pecados del pueblo. Esto mostraba que el pecado rompe la comunión y que se necesita provisión divina para restaurarla. La herida no se ignora, se cubre según la voluntad del cielo. Mediar, enseñar, guardar comunión. Mediar, enseñar, guardar comunión. Representar al pueblo delante de Dios, presentar sacrificio y expiación, enseñar la ley, discernir lo santo. No era un oficio vacío, era un llamado santo, un puente entre el cielo y la tierra. Palabra y discernimiento. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar la palabra y ayudar al pueblo a distinguir entre lo limpio y lo inmundo. A distinguir entre lo limpio y lo inmundo. A distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. No eran solo ritualistas, eran maestros de verdad. Voz que instruye, no solo manos que ofician. En orden y santidad. Cuidaban el tabernáculo y luego el templo, el altar, el incienso, las fiestas y los tiempos sagrados.
Esto enseñaba que Dios es santo y que no se le sirve de cualquier manera. El orden también es adoración. El sacerdocio levítico no era el fin, sino una sombra que apuntaba a algo superior. La ley tiene la sombra de los bienes venideros. Todo el sistema sacerdotal preparaba el camino para un sacerdote perfecto y definitivo. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio encuentra su cumplimiento total. Jesucristo no ofrece sacrificios repetidos, no media temporalmente, no entra a un templo terrenal, sino que se ofreció a sí mismo una sola vez y vive para interceder eternamente. El propósito del sacerdote era conectar a un pueblo imperfecto con un Dios santo mediante mediación, enseñanza y sacrificio hasta que viniera el sacerdote eterno. Cántico de mediación, verdad y comunión restaurada. No es político ni administrativo, sino espiritual y representativo. Su función gira en torno a mediar, enseñar y mantener la comunión entre Dios y el pueblo. Representar delante de Dios. El sacerdote se presentaba en nombre del pueblo, llevando sus cargas, sus pecados y sus necesidades delante de Dios. No hablaba por sí mismo, sino como representante. Y tomará Aarón los nombres de los hijos de Israel para memoria delante de Jehová continuamente. El pueblo no iba solo, alguien llevaba su nombre ante el Altísimo. Sacrificio, expiación y restauración. Una función central era ofrecer sacrificios por el pecado, la gratitud y la adoración conforme a lo establecido por Dios. Para hacer expiación por los pecados del pueblo. Para hacer expiación por los pecados del pueblo. Para hacer expiación por los pecados del pueblo. Esto mostraba que el pecado rompe la comunión y que se necesita provisión divina para restaurarla. La herida no se ignora,
se cubre según la voluntad del cielo. Mediar, enseñar, guardar comunión. Mediar, enseñar, guardar comunión. Representar al pueblo delante de Dios, presentar sacrificio y expiación, enseñar la ley, discernir lo santo. No era un oficio vacío, era un llamado santo, un puente entre el cielo y la tierra. Palabra y discernimiento. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar la palabra y ayudar al pueblo a distinguir entre lo limpio y lo inmundo. A distinguir entre lo limpio y lo inmundo. A distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. No eran solo ritualistas, eran maestros de verdad. Voz que instruye, no solo manos que ofician. Orden y santidad. Cuidaban el tabernáculo y luego el templo, el altar, el incienso, las fiestas y los tiempos sagrados. Esto enseñaba que Dios es santo y que no se le sirve de cualquier manera. El orden también es adoración. El sacerdocio levítico no era el fin, sino una sombra que apuntaba a algo superior. La ley tiene la sombra de los bienes venideros. Todo el sistema sacerdotal preparaba el camino para un sacerdote perfecto y definitivo. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio encuentra su cumplimiento total en Jesucristo. En Jesucristo. En Jesucristo. No ofrece sacrificios repetidos, no media temporalmente, no entra a un templo terrenal, sino que se ofreció a sí mismo una sola vez y vive para interceder eternamente. El propósito del sacerdote era Conectar a un pueblo imperfecto con un Dios santo, mediante mediación, enseñanza y sacrificio, hasta que viniera el sacerdote eterno.